Te cuento que Montenegro, un país al sureste de Europa, nunca tuvo su propia moneda. Antes utilizaban el marco alemán, pero cuando entró el euro en vigor, adoptaron esa moneda incluso si no eran parte de la Unión Europea. Bueno, Ana Mirta, hoy tenemos un programa de lujo con nuestro querido amigo Geo, que nos acompaña en el día de hoy, Geo Ripley, que va a hablar precisamente, hoy se celebra el Día de San Miguel, que es patrón del Ejército de la República Dominicana, porque le hacen muchas misas y hay una serie en todas partes, pues los feligreses, los que les encanta, ¿cómo que le dicen? Los seguidores, por decirlo así, de San Miguel. Los pues hijos de San Miguel. Los hijos de San Miguel visitan porque desde temprana hora de la mañana, pues la iglesia está. Vamos a conversar de esto, de esta tradición dominicana, cómo surge y qué más que Geo para explicarnos todo esto y aprender con él, ¿verdad que sí, Ana Mirta? Sí, contentísima de estar con Geo una vez más. ¿Qué mejor que Geo, quien me enseñó a caminar en el parque el día de San Miguel? Ver cómo las maravillas que uno puede ver y encontrar parte de nuestra cultura. Bienvenido, Geo. Geo artista, Geo sacerdote, Geo espiritual, Geo cultura. Geo es sinónimo de buena voluntad, de amor, de entrega y de tantas cosas lindas. Así que bienvenido aquí a Hora de Té. Bueno, muchas gracias. Siempre un lujo estar con ustedes, así que bien halladas siempre. Un gusto estar con ustedes en el programa. Gracias, Geo. Cuéntanos de esta tradición que tenemos en República Dominicana a tal punto, como ya dije, que San Miguel ya llega a ser el patrón de nuestro ejército y se conmemoran con muchísimas misas en todas partes. ¿Qué tú nos puedes decir de la celebración de este día? ¿Cómo es que toma tanto auge esa devoción por San Miguel? ¿Por qué? Bien. Encontramos particulares formas creadas y recreadas en todo el continente americano. Y es muy interesante porque en el primer contacto hubo un choque, evidentemente, entre las tradiciones amerindias tan distintas en todo el Caribe y en todo el continente, con relación a lo que estaba sucediendo con el cristianismo en España, sobre todo que venían específicamente a España, pues en un periodo de unificación de las Españas, porque cuando decimos España pensamos que es una sola España, pero son muchas Españas, porque es que son muchos reinados, muchos principados, muchos ciudades con nivel de condados, de marquesados, etcétera, etcétera, que son las Españas y se unifican en un momento en España, pero son las Españas. Eso es lo primero. No es lo mismo un andaluz del sur de España, donde hay una presencia mora, islámica, por más de 500 años, a la parte norte, a las Vascongadas, por ejemplo, al Principado de Asturias. Los asturianos se ufanan de que nunca fueron conquistados por los musulmanes y que la reconquista de España empieza en Asturias. Por eso le da el título de príncipe de Asturias, princesa de Asturias actualmente. Nunca fueron dominados pues por los musulmanes en esa gran estadía que tuvieron en
en España y que dejaron tantos aportes, evidentemente. Una cosa puede ser el aspecto religioso y político, pero otra cosa es la cultura. La cultura se crea y se recrea constantemente. El contacto con otras culturas enriquece una posibilidad. Entonces, en un momento en la República Dominicana, pues San Miguel Arcángel, el jefe de las huestes celestiales, ¿ah? De la luz blanca, de la luz divina del cristianismo, pues se convierte en el patrono del Ejército Nacional de la República Dominicana, ahora Ejército República Dominicana. Y en las tradiciones es un mensajero de luz y un protector que lucha contra el demonio, contra las fuerzas negativas de la oscuridad. En un momento viene pues la presencia africana y ven en San Miguel Arcángel una figura importantísima en un momento dado que le dan el valor espiritual. Sucede con las tradiciones africanas que asumen los planos materiales bajo la regencia del plano espiritual. Entonces, tenemos la equivocación, dicen popularmente, bueno, San Miguel Arcángel es Belcán. No, Belcán es la presencia africana en un plano material que se asocia a las características del santo africano, de ese santo cristiano. Él lleva en una mano una balanza. Es la balanza del bien y del mal, de la justicia. En la tradición cubana se convierte en Ochosi. Ochosi, la justicia divina. En un momento dado, San Miguel Arcángel asume la regencia espiritual. Entonces ahí es donde encontramos en la tradición buduista que para ser un buen buduista hay que ser un buen cristiano. En los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica. ¿Por qué? Porque la regencia espiritual, el nivel, digamos, superior de esos planos materiales, está el santo cristiano, que en un momento es la gran figura que protege, pues, a esa persona. En el momento en que esa persona porta un medallón, un resguardo de San Miguel Arcángel, está buscando la advocación cristiana. Pero en el plano material, pues tiene a Belier Belcán. Belier Belcán. Belier es un chivito, un chivo. Belcán, que tiene un canto bello. Es una característica de Belier Belcán cuando viene en estado alterado de conciencia, posesión ritual, montado, que canta. Y canta pues toda una serie de piezas con un carácter sacro dentro de la tradición vudú, y la colectividad presente le responde. Cantos africanos de canto y respuesta, canto y responso. Entonces es muy hermoso. Existen lo que también se llaman los diferentes niveles. Siempre hay la gran confusión y siempre puntualizo eso, de que se piensa de que de los diferentes puntos o niveles de conciencia que tiene el servidor de misterio, el sacerdote, sacerdotisa, caballo, medium, como quieran llamarlo, del nivel donde puede manifestarse ese estado alterado de conciencia. Que es un punto Petró, que es un punto muy, muy salvaje, muy violento.
No, que es un punto espiritual muy sutil, que es un punto animal en el cual el misterio pues responde como un animal. No, son fuerzas. Hay 4 fuerzas fundamentales en la tradición dominicana: la Radá, la Petró, la Guedé y la indígena, que son los habitantes originarios de la isla, y que en un momento, al quedar vacío esos espacios espirituales por la caída de las formas religiosas amerindias, taínas, por llamarlo así, esos espacios fueron siendo ocupados pues por las divisiones africanas y fueron llenando esos espacios. Y en un momento, esas celebraciones indígenas se unieron y se conformaron en una división para reunir a todas esas variantes indígenas y mantenerlo como una unidad para que no desapareciera y se mantuviera el punto originario de la tradición de la isla y del continente entero. En otros países donde se mantuvo pues poblaciones vivas actualmente, pues se mantienen esas tradiciones. Vemos con el paso de los últimos años el renacer, sobre todo en la parte andina, del culto a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y además de eso, pues cantidad de ceremonias que mantienen su actualidad y su vigencia. Entonces es muy interesante porque si nos vamos, por ejemplo, al Cusco, a, a los Andes peruanos, bolivianos, pues encontramos también este proceso de creación y recreación entre el santo europeo, el santo cristiano, y por llamarlo así, y la divinidad amerindia. Lo mismo pasa en Centroamérica, lo mismo pasa pues en Norteamérica, en todo el continente americano sucede eso. Entonces Belcán, pues hay una devoción muy grande a San Miguel Arcángel a nivel espiritual de la Iglesia Católica, fundamentalmente, y en la tradición africana, con todas las variantes y todos los procesos de interrelación cultural con lo europeo y lo africano, y tenemos pues esta gran figura de San Miguel Arcángel, recreado en Beliebercán en sus diferentes niveles, que va desde los Guedese como un enterrador de cementerio que se llama Belie Macutico, porque lleva un pequeño macuto donde lleva elementos sagrados, ¿ah? Hasta un Belie en un plano angélico, arcangélico, donde es impresionante porque hay momentos tan sutiles y es tan sublime el estado alterado de conciencia que el caballo, el medium, parecería hasta que levita, como que flota en el espacio, con movimientos y cambios en la tonalidad de la piel, y una actitud de muy pocas palabras. Siempre que pensamos pues en esta tradición africana, pensamos en gran fiestas, holgorio, tambores, muchos cigarros, mucha bebida. Sin embargo, cuando está en un plano sutil, de muy alto nivel, angélico, arcangélico, espiritual, el proceso del tránsito de la celebración es totalmente diferente. Ahí no hay estridencia, ahí no hay grandes ruidos, ahí
cada palabra es un concepto, cada concepto es una verdad luminosa, un oráculo de decir verdades, pero a un nivel muy sutil, sin estridencia, sin aspavientos, muy sereno. Entonces ahí es donde está, digamos, la gran riqueza que puede tener pues todo el Caribe insular y todo el Caribe continental y el continente tierra firme, como se decía en antaño, de que tenemos una espiritualidad amerindia, cristiana, europea y africana, y todo esto junto conforman una particular devoción y forma que es propia de América. Geo, esa información que tú nos brindas tan hermosa y es como conocer la verdad y ella te hará libre, ¿verdad? Entonces eso significa, como lo estás diciendo, que eso no tiene alguna relación con satanismo, como se ha querido satanizar, vincular, valga la redundancia, porque cuando ven a personas haciendo ese tipo de práctica, lo acusan de brujo y que va para la hoguera, ¿no? Bueno, entonces, yo quiero puntualizar eso. ¿Qué les puedo decir? Todas las religiones y todas las religiones finalizan. Todas las religiones en un momento dado tienen más cosas en comunes con relación a la búsqueda de lo sagrado y de lo espiritual que cosas diferentes que las separan. Aquí en años anteriores tuvimos durante un mes un lama tibetano que fue director de la Universidad tibetana en la India, 20 años asistente del Dalai Lama. Y el Dalai Lama le da la orden de quitarse el hábito de monje, emigrar a Estados Unidos de Norteamérica a estudiar lo de común en todas las religiones de América, que hay de muy diferentes variantes con relación al budismo tibetano. Él llega aquí y me va a visitar. Estábamos haciendo un documental sobre la tradición Gaga y fue algo espectacular porque dos servidoras de misterio en dos momentos diferentes, sin conocerlo, lo llamaron, le besaron las manos y le dijeron que dejara sus bendiciones en esta tierra. Y cuando alguien le preguntó a él, ¿y se parece esto a lo que hacen ustedes en el Tíbet? Él le dijo, el mundo espiritual es uno solo. O sea, es perfectamente. Y era muy interesante su actitud porque él no estaba en proselitismo ni nada de eso, todo lo contrario. Él estaba enamorado y fascinado del cristianismo y estaba encantado con el cristianismo dominicano específicamente. Él llega a Estados Unidos a un templo, a una clausura, y la primera vez que sale en Nueva York, y cuando llega a Manhattan y se apea en una estación del metro, el desfile dominicano. Al poco rato él iba caminando dentro del desfile dominicano con una banderita dominicana, y a los 6 meses tenía que salir de Estados Unidos y vino a pasarse un mes aquí. Qué Así lindo. que es increíble cómo se mueve el mundo espiritual. Y vivía pues fascinado. Eso sí es verdad. Y estudiando los diferentes aspectos. Se quedó muy sorprendido pues con la ciudad colonial, evidentemente, es una joya. Y de la manifestación. Estaba, por ejemplo, es interesantísimo, ahora que acabo de estar en España y estaban llamando a misa, es tan monótono el toque de campanas en España, pero resulta que leyendo Crónicas de India, de aquí de la colonia,
los que llamaban a misa eran los esclavos encargados pues de llamar y de utilizar los campanarios. ¿Y qué hacían ellos? Repetían en la campana los toques ceremoniales africanos. Ustedes no han visto cómo se tocan, han oído aquí, es un ritmo. Así es que se llama misa. Así es. Ay, Dios mío, el tiempo siempre nos traiciona, Geo. Y más cuando se trata de estos temas tan interesantes y que son parte de nuestra tradición, de nuestra esencia. Pero qué bueno que pudiste aclararnos muchas dudas al respecto, porque veían a San Miguel más como una brujería que como realmente algo, algo religioso, realmente así. De verdad, Geo, que te agradecemos tu tiempo. Siempre es poco el tiempo para poder aprender contigo, pero ya muy pronto volveremos a contactar para seguir conversando y aprendiendo sobre nuestras raíces. ¿Te parece? Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias a ustedes por siempre invitarme. Muchas felicidades. Okay. Geo Ripley estuvo Bendiciones, con namaste. nosotros. Así que vamos a una pausa, señor director.